buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias a todos acá por estar en esta clase del día de hoy. La verdad que es una clase que nos da mucho entusiasmo, acá también recibiéndolo a Miguel Cotrina, así que te agradecemos muchísimo, Miguel, que hayas accedido y que nos puedas compartir todo de tu conocimiento. Miguel tiene una maestría de la Universidad de Palma, de Perú, y además es arquitecto de soluciones en, en en Indra. Y viene trabajando mucho, pero mucho con todo lo que tiene que ver con modelos de inteligencia artificial y de lo que vamos a estar viendo durante el día de hoy. Así que la idea es que nosotros tenemos por lo general charlas que son muy, muy técnicas, así que la idea es que podamos aprender en el día de hoy. Sabemos que todos tenemos diferentes niveles acá dentro de la comunidad. Así que la idea es que ustedes puedan también preguntar, ahí algunos ya están utilizando las preguntas, así que vayan preguntando, yo voy a ir contestando, ¿sí? Mientras Miguel también nos va explicando y nos va mostrando. Así que bueno, bienvenidos a todos. Y bueno, Miguel, te dejo para que puedas compartir y que podamos disfrutar de esta clase del día de hoy. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Javier, ante todo, y a la Universidad Palermo. Bien, voy, voy a compartir pantalla si me permites. Un momento. ¿No? Muy bien. Estoy aquí para visualizar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de diseñando agentes adaptables con LangChain. Si en un momento mi audio se escucha abajo, me avisan, por favor, porque a veces me puedo alejar del micrófono. Vamos Ah, a entender un poco, sí, me ibas a decir algo, Javier. no, no, que está perfecto, que se te escucha bárbaro. Muy bien. El día de hoy vamos a desentrañar un poco el tema de cómo es toda esta tecnología de agentes, técnicamente hablando, cuál es su uso, y además de ello es importante poder que estas clases les sirvan para identificar de todo el mar. Esto es una ola, como todo, ¿ya? Y como con toda ola, no solo viene con agua, también viene con diferentes tipos de elementos. Entonces, pueden ustedes identificar qué elementos son útiles y qué elementos simplemente parece que brillan cuando en realidad no lo son. Entonces, técnicamente ustedes al entender la diferencia van a poder no solamente hacer eso, sino también poder crear desde su propia posición agentes inteligentes. Como mencionó, mi nombre es Miguel Ángel Cotrina, soy arquitecto de datos de IA en Indra, además también trabajo como educador. Mi perfil es ingeniero de software por la Universidad Tecnológica del Perú, además una maestría de ciencia de datos en la Universidad Ricardo Palma. Como dentro de mi perfil profesional, he dado consultoría a múltiples empresas, recalcando que actualmente estoy como arquitecto de datos de ella en Indra. También he estado dando diversos talleres, diversas consultorías académicas y dicto una especialización en inteligencia artificial generativa en la Universidad Ricardo Palma. Bien, la inteligencia artificial generativa es una rama de la inteligencia artificial que manera que viene de manera emergente y permite crear contenido, entre comillas, original, aparentemente original y único. ¿Por qué? Porque todo este modelo viene entrenado por un gran corpus de información por detrás. Todo este corpus o este gran volumen de datos permite que nosotros, de manera, por algo se llama generativa, genera casi como si fuera algo original, texto, imágenes, música, incluso código fuente, porque se basa en patrones aprendidos previamente. ¿Cómo funciona? La mayoría de aquí debe haber usado ChatGPT. Entonces, ustedes van a ChatGPT y le dicen, crea una función para sumar en Python. Viene ChatGPT y le dice, claro, aquí tienes una función simple en Python que sume dos números y devuelve el resultado. Acabó la interacción. Sin embargo, detrás de ChatGPT se encuentra lo que llamamos un modelo fundacional, también antiguamente conocido como LLM, que responde en función del conocimiento implícito aprendido durante su preentrenamiento a partir de enormes cantidades de texto.
Y aquí hay un punto muy importante. Ustedes van a, cuando construyan y diseñen soluciones de IA, deben aprovechar el razonamiento correlacional. Y podemos llamarle razonamiento simple, pero no es tal cual como nosotros lo entendemos como seres humanos. Es un razonamiento que va a entender en función a todo un modelo por detrás, pero que le va a permitir estructurar los datos de entrada y aproximar los datos de salida. Nosotros debemos aprovechar eso, no debemos aprovechar el conocimiento implícito, nosotros debemos alimentarlo con el conocimiento que nosotros deseemos utilizar. Si nosotros aprovechamos el conocimiento implícito, tenemos un gran riesgo con respecto a las alucinaciones, al contenido incorrecto, a la información que esté sesgada. Por tanto, ese es uno de los factores principales cuando desarrollen soluciones. Aprovechar el razonamiento del modelo. Para trabajar con el modelo, ustedes trabajan directamente con la API. Pero si van a trabajar con la API, van a tener que crear muchísimo código para evitar crear tantísimo código o reinventar la rueda. Existen múltiples frameworks. Uno de los frameworks más utilizados actualmente en el mercado es LangChain. Obviamente, esta es una solución Code. Es decir, voy a tener que escribir código. Si bien es mucho menos sin usar el framework, existen soluciones low code o no code, empezando por N8N, que es muy popular, muy utilizado. Si tú quieres una solución inmediata para presentar un MVP, un planteamiento, el N8N te sirve perfecto. No vas a tener ningún inconveniente. Pero a la larga, si tú quieres tener una implementación a medida, especializada y además, una de las cosas más importantes, si tú quieres que la solución esté desacoplada para que cada componente sea independiente y además esté en un microservicio, tú deberías usar LangChain, porque las soluciones desacopladas tienen una mejor capacidad de gestión a la hora de la carga y el volumen de datos. Sí, Oscar, ahí ¿tenías algún problema? Que creo que Oscar decía que no podía escuchar. Bueno, seguimos adelante. Muy bien. Gracias, Miguel. Ujú. Entonces, este framework tiene muchísimos elementos que nos van a permitir de una manera sencilla construir cualquier solución. Vemos en la parte superior que tiene recuperadores. Aquí. Recuperadores, ¿qué significa? Que yo puedo ingestar documentos. Para la función de recuperación, yo voy a ingestar, yo voy a fragmentar documentos, yo los voy a vectorizar porque así como en su momento se estudió en LP, nosotros no podemos decir a la máquina que entiende el texto, tiene que extraer las características y compararlo. Un ejemplo clásico que se utiliza aquí es que, por ejemplo, hablando de vectorización de este tipo, si tú tienes el vector rey, que es un conjunto de números. Luego tienes el vector hombre, el vector mujer. Si tú al vector rey le quitas el vector hombre y le sumas el vector mujer, el resultado va a ser una aproximación del vector reina. ¿Por qué? Porque aquí no hablamos de comparar textos. O sea, no voy a comparar casa con caso, que se parecen mucho por la palabra, pero hay una pequeña diferencia por una letra. Acá voy a poder analizar si auto es igual a carro, porque hay una aproximación semántica dentro de un contexto. Eso es lo importante aquí. Entonces, eso nos va a permitir que una vez que logremos eso, vamos a almacenarlo en una base de datos vectorial. Y luego, cuando tú haces una pregunta o varias preguntas, va a buscar dentro de los vectores algún vector que contenga información relacionada a tu pregunta. La va a recuperar y te lo va a devolver en lenguaje natural.
Esa es la forma que tú debes aprovechar la información o conocimiento. Así es como debes guardar tú el conocimiento, porque así te aseguras que solamente vas a limitar a la herramienta a entregar información que tú has elegido y no va a llegar cualquier tipo de información que el modelo puede haber entrenado bien o puede haber entrenado mal, pero no, tú tienes la capacidad de revisar todo ese bagaje de conocimiento. Por otro lado, tienes los prompts. El prompt es la forma en que tú diseñas el contexto para que la gente realice una tarea. Toma el siguiente mensaje y analiza los sentimientos. Realiza cualquier tipo de acción va a través de un prompt. Puedes elegir para ello también un lenguaje, un modelo de lenguaje, ya sea Claude, ya sea uno de OpenAI, ya sea DeepSeek, Grok, ¿ya? Aplicando aquí un poco, así de lateral que veo la pregunta, la gran diferencia entre una base de datos vectorial y una base de datos estándar es que la base de datos vectorial te va a guardar ¿qué cosa? Tres cosas muy importantes. Te va a guardar el texto del documento, te va a guardar la metadata del documento y te va a guardar los datos vectorizados de manera numérica. Tú cuando haces la búsqueda no lo haces por el texto, lo haces por los valores numéricos. A diferencia de una base de datos tradicional que guardamos columnas con información detallada, identificadores, y cuando hacemos una búsqueda buscamos por un ID. Si tú haces una búsqueda a través de texto, es recontra lento. Por tanto, esa es la diferencia. Ahora, también tenemos elementos que formatean el texto. Estos son parsers, que STR parser, JSON parser. Tenemos cadenas, las cadenas ya vienen a ser un conjunto de estos elementos. La memoria es un elemento individual también, la cual te permite mantener la información, llamados checkpoints, donde tú puedes guardar la información del diálogo y seguir y continuar ese diálogo a largo plazo. Las herramientas, otro componente que te permite utilizar cualquier tipo de función, API, base de datos, como si fuera para el agente o para la cadena, un elemento que puedo utilizar para solucionar un problema. Es como, por ejemplo, tú tienes un electricista y el electricista va con su caja de herramientas. El electricista no va a agarrar y va a cortar el cable con sus dientes. Quizá lo podría hacer porque tiene la capacidad. Igual el modelo tendría la capacidad de solucionar con lo que sabe. Pero si tú le das un alicate de corte, va a solucionar de manera mucho más efectiva el problema. Esas son las herramientas. Finalmente, los agentes, que es una agrupación igual que cadenas de diversos elementos. En el caso de la cadena, toma prompts y lenguajes de modelo y output parsers. En el caso de agentes, toma herramientas, toma memoria, también puede tomar todo esto y también puede tomar esto. ¿Por qué puede tomar diversos elementos? ¿Cómo se acoplan? La gran clave aquí es la interfase Runnable. La interfase Runnable permite que cualquiera de esos componentes se acople con otro. Runnable se puede invocar de manera individual. Cualquier componente que sea en Runnable se puede invocar de manera individual, se puede invocar de manera batch, es decir, múltiples entradas para procesar. Puede hacerlo de manera streaming, o sea, en línea, y además guarda log. Eso significa, volvamos acá, un prompt va a ser un Runnable, un lenguaje de modelo va a ser un Runnable. Pero si yo agrupo estos tres elementos como Runnable en una cadena, la cadena se vuelve un Runnable también. Entonces yo le puedo preguntar directamente a la cadena que me responda algo y lo va a hacer porque tiene el lenguaje de modelo. ¿Qué sucede si yo hago una pregunta y quiero que la gente use una cadena? Tomo herramientas y lo acoplo a la cadena como una herramienta porque es acoplable como Runnable y el agente puede tomar una cadena como herramienta. El agente puede tomar un recuperador como herramienta. El agente puede tomar un recuperador de manera directa. ¿Por qué? Porque como vimos aquí, el componente clave de esto es el LCL, que es el lenguaje que utiliza específicamente diseñado LangChain para poder tener una interfase de Runnable que se acopla y trabaja de manera organizativa.
Ese es el gran potencial con el cual ustedes trabajan aquí. Y aterricemos un poco más en lo que es cadenas, para entender. Una cadena, como les dije, tiene un concepto sencillo, un lenguaje de modelo y un prompt. ¿Qué sucede? Hay diversas formas de estructurar una cadena. Ustedes pueden estructurarla como figura aquí de manera lineal, pueden estructurarla de manera paralela, pueden estructurarla para que tomen una decisión y vaya por un camino o por otro camino. En este caso, yo le puedo decir, a la entrada del usuario y detecta el sentimiento o la emoción, pero solo devuélveme si es negativo o positivo. Y en el siguiente le digo, toma el mensaje del usuario, toma la emoción y respóndele al usuario en función al texto inicial. Si el usuario está contento, agradecele por o felicítalo. Si el usuario está molesto, pídele una disculpa. Y ya está. Acabo de hacer una solución de cadena en pocas líneas que interactúa con un usuario. Esto lo levantamos como una API, se conecta con un frontend o con WhatsApp y ya está. O con un servicio automatizado que cada vez que alguien comenta algo en Facebook, automáticamente responda. ¿Cuál es la diferencia con los agentes? Algo que nos diferencia con los agentes es que un agente no va a ir de manera lineal o no va a ir de manera paralela. El agente, el control es diferente. Ustedes cuando trabajan con una cadena pueden controlar el flujo, un flujo altamente controlado. Un momento, ya está. En cambio, cuando ustedes trabajan con un agente, ya no tienen ese flujo controlado. ¿Qué hace el agente? El agente toma una entrada. Una vez que llega a la entrada, usa el LLM para identificar y parsear según la herramienta que va a utilizar, porque tiene que parsearla. Ahora les voy a explicar un ejemplo. Lo parsea y pasa por la observación. Una vez que ha entrado en observación, va a volver y va a verificar. ¿Es suficiente para responder al usuario? De no ser suficiente, va a volver a procesar otra herramienta y hasta que lo resuelva. ¿Cómo podemos hablar de un caso? Creo que Oscar tiene una pregunta. Veo la mano levantada. Ahí, ahí Oscar, si querés hablar. O sea que me parece que Oscar decía que no escuchaba, pero creo que tiene algún problema de audio porque Mm, tampoco lo escuchamos cuando... sí, no lo escuchamos. Mire. Sigamos, sigamos, Miguel. Ujú. Imagínense que tenemos dos herramientas, ¿ya? Miren, vamos a aterrizar un poquito. A mí me gusta dibujar. Tenemos una herramienta que, de entrada, ¿cuál es el input? El input va a ser la ciudad. Y el output va a ser las coordenadas. Pero estas coordenadas nos va a devolver en X y Y, que son dos valores float. Como esta es una API, lo hemos tenido que envolver como herramienta. Esta es una API y esta API se le ha envuelto en una herramienta para justamente poder aprovecharla. Tenemos otra API y el input de esta API, ¿qué son? Las coordenadas. ¿Y cuál es el output? El clima. Ya. Pero, ojo, interesante, esta te pide las coordenadas en un string. O sea, es decir, aquí te lo devuelve en float
y el otro te lo pide en string. Lo envolvemos también en una herramienta. Ya tengo dos herramientas. Una vez que tengo estas dos herramientas, yo tengo que hacer lo siguiente. En primer lugar, esto lo metemos dentro de una lista. A esa lista la vamos a llamar toolkit, nuestro conjunto de herramientas. Esto va a ser nuestro toolkit. Entonces, este es nuestro toolkit. Aquí ya se va apareciendo un poco un agente. Y una vez que este es nuestro toolkit, nosotros ¿qué nos falta agregar? Un modelo de razonamiento, un LLM. Entonces, el LLM va a estar aquí y este va a ser su conjunto de herramientas. ¿Qué sucede? El usuario viene y le dice, ¿cuál es el clima de Lima? Lo que va a hacer el agente tiene herramientas que la gente va a analizar. Esta herramienta me permite con la ciudad tener las coordenadas y esta herramienta con las coordenadas me permite tener el clima. Entonces, voy a tomar la ciudad y voy a usar esta herramienta. Me van a salir unas coordenadas en float. Lo voy a parsear para esta herramienta, porque primero parseo acá y le he devuelto solo la ciudad, solo Lima. Y ha entrado y me ha devuelto un XY. Voy a parsear esto en string para que la otra herramienta lo consuma y me devuelva el clima. Y con eso finalmente puedo decirle al usuario, el clima, Lima, es cálido. Entonces, y es como se acoplan y van estructurando cada elemento como Runnable va acoplándose y funcionando. Este elemento nos faltó acá dibujar, nos faltó dibujar para que un agente pueda responder adecuadamente, necesitas usualmente, porque hay casos en los que lo puedes evitar, pero para que la gente responda mejor, un prompt que le diga, por ejemplo, eres un agente del clima, responde solo con tus herramientas. Si no tienes una herramienta para poder responder, indica que no puedes responder a la pregunta. El modelo de lenguaje para cada Runnable lo decides tú. Usualmente es el mismo. Actualmente, OpenAI ha lanzado un modelo que lo super recomiendo porque muchas veces, ¿qué sucede? Cuando tú haces esto, si tú no eres cuidadoso, algunas herramientas pueden ser ambiguas y el LM se confunde. ¿Y qué pasa? Entras en un bucle infinito, pero nunca nada es infinito. Hay un límite. Normalmente el límite es 25 iteraciones. Tú puedes ampliar a 100, pero cada iteración te cuesta. El último modelo analiza bien las herramientas y no itera tanto. El modelo que estoy mencionando es el GPT 4.1. El 4.1 que salió en abril, la última versión, es muy bueno e itera poco. Entonces yo estoy usando bastante. ¿Cuál es su costo? El costo es por datos de entrada, $2 por millón de tokens. Y por datos de salida, $8 por millón de tokens. O sea, calculen cuánto van a tardar en llegar a 1 millón de tokens. Muchos me dicen, mejor uso el 3.5 porque es barato. Pero si vas a hacer en desarrollo, de repente quieres usarlo para desarrollo, pero vas a sacrificar el poder evaluar adecuadamente tu solución por ahorrar un poco. Y es poco en realidad. Cuando tú lo que necesitas es tener el mismo modelo para evaluar
en desarrollo o hay producción. No tiene sentido ese ahorro cuando pones en riesgo la capacidad de respuesta que va a tener tu agente o tu cadena. Muy bien. Espero que esta parte haya quedado clara de la diferencia entre un agente y la cadena, la complejidad que tiene y la forma en cómo funciona. Muy bien, sigamos. Se habrán dado cuenta que agregamos solamente herramientas, prompt y el modelo de lenguaje, pero no le agregamos un checkpoint, una memoria. La memoria permite, en un momento, ya, permite retomar dónde se quedó la conversación, manteniendo la persistencia entre sesiones y agregando trazabilidad. Sin embargo, existen estrategias. Existen, en primer lugar, dos tipos de memoria. Memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Son muy importantes las diferencias. La memoria a corto plazo es la más utilizada, llamada checkpointer, permite que tú tengas el diálogo que tú hiciste como humano, el diálogo de ley, llámame el asistente, el diálogo del asistente, del asistente, del humano, así sucesivamente, para cuando vuelva pueda saber de qué hablaron. Pero, ojo, hay dos grandes problemas. El primer problema, si la persona conversa mucho con el agente, el contexto va a crecer. Y ni aun la ventana de contexto más grande va a soportar una conversión demasiado extensa. El límite actual de 4.1 es 1 millón de tokens. Puede parecer grande, pero la gente habla mucho. Ese es el primer problema. El segundo, y publicaciones de OpenAI han demostrado que los modelos de lenguaje grande o fundacionales actualmente tienen un pequeño problema, y es que cuando la ventana de contexto es muy grande o el texto es muy grande, obvian la parte central y se centran o enfocan en los laterales, inicio y fin. Entonces, pierden información. ¿Cuál es la estrategia que tomamos en la memoria de corto plazo? La mejor estrategia es que de acuerdo al contexto, tú vas a tomar la conversación y vas a hacer un resumen. De acuerdo al negocio, ojo, ¿por qué el negocio? Si yo soy mi agente, vende productos, voy a decir, haz un resumen, pero guarda específicamente qué es lo que ha comprado. Si mi agente es un asesor, guarda todas las consultas y recuerda cuál fue su línea de pensamiento. Entonces, tienes que armar tu otro agente, ese es otro agente que se encarga de resumir de manera cuidadosa, con un prompt idóneo y teniendo cuidado, porque a veces cuando resumes, alucina los modelos, si no eres cuidadoso con el prompt. Una vez que has resumido, le dejas los 3 o 4 últimos mensajes como para que siga la línea de conversación. Esa es la estrategia con los modelos en la fase de memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo es distinto. ¿Por qué es distinto? Nosotros nos enfocamos en las memorias de largo plazo para que la estructura guarde información específica del profile. ¿Qué significa? Cuando yo salgo y conozco a alguien, él me dice su nombre. Hola, me llamo Javier, tengo tantos años, vivo en tal dirección. Yo guardo una estructura JSON, su profile. No tengo que guardar un resumen, sino el profile. Pero ahí no para. Él me dice, tengo 5 amigos, Carlos, Pepito, Josecito, Mauricio y Gabriel. Tengo que tener otra estructura donde guarde sus amigos, separada. ¿Por qué separada? Porque si el modelo se pone a refactorizar todo el JSON, vamos a tener problemas. Va a alucinar nuevamente. Tiene, Javier tiene música favorita. Javier tiene cursos favoritos. Javier tiene cosas que no le gustan. Esa estructura de personalidad, esa estructura es lo que ustedes van a almacenar de su usuario en la memoria de largo plazo. Muy diferente a la memoria procedural, que viene a ser la memoria de cómo se hacen las cosas, que es el PROM directamente. Todo esto
se basa en un paper llamado Koala, en la cual se estructuran las fases de pensamiento y las estructuras de memoria. Entonces, todas estas estrategias permiten optimizar los procesos con los cuales los agentes personalizan, recuerdan y contestan a los usuarios. Ahora, tenemos el punto de nuestro agente recuerda. Nuestro agente probablemente incluso sabe quiénes somos, pero como les mencioné al inicio, tienes una memoria de conversación, tienes un razonamiento, pero falta el conocimiento. Y el conocimiento no te puedes confiar con lo que tiene la gente dentro, porque tú no sabes cómo ha sido entrenado, no sabes el sesgo que tenga, no sabes además si todos los datos son coherentes. Hay muchas cosas de información que ni siquiera están actualizadas. Por tanto, la recuperación aumentada te permite, o la generación de recuperación de datos aumentados, te permite recuperar información específica que tú has almacenado para que el usuario tenga data actualizada. Puede ser, por ejemplo, libros. Imagínense lo siguiente, tú tienes un libro de matemática y el usuario pregunta por un problema. Aunque la matemática no cambia mucho, yo lo sé, no habría desactualizado un modelo, lo apuntas a ese libro por si acaso. Pero tú no vas a consultar todo el libro, porque no le vas a mandar al modelo todo el libro. ¿Los cuántos toques habrían ahí? Identificas qué segmento del libro va. Imagínense que tienes el libro de matemática tiene geometría, aritmética, trigonometría. Identificas geometría. Muy bien. Identificas el tema de geometría y solamente vas a recuperar los temas de la pregunta relacionada a geometría y le vas a devolver una respuesta. Mientras más segmentes, y esta segmentación se hace con la metadata, la primera segmentación se hace a través de la temática, la segunda a través de la metadata, y luego recién entra la aproximación semántica. Si te vas de frente con la semántica, vas a tener un gran volumen de datos, un corpus demasiado grande comparativo y vas a traer data irrelevante. El traer data irrelevante, nuevamente, alucinación. Nuestro gran problema que repito en cada slide, alucinación, alucinación, alucinación. Que no queremos alucinaciones. Estas estrategias te permiten entregar información limitada en un contexto específico para que la gente responda de manera coherente, limitada y correcta. Un agente central sucede. ¿Qué laptop es la mejor para juegos en línea? Un Asus ROG es la mejor. Equipada te va a dar una respuesta precisa, coherente. No sabemos si esa Asus sigue siendo la mejor. Pero ¿qué sucede si yo soy una tienda que vende computadoras? Yo soy una tienda que vende computadoras y quiero que la gente solo recomiende mis productos. Hacemos una base de datos vectorial. No le he puesto acá los vectores porque no tendría sentido que vean muchos numeritos y que compare, pero para que den una idea, es mejor para juegos en línea. Va a identificar que juegos y gamer, la palabra relacionado. Me va a devolver todas las que tengan el campo gamer y me va a decir es el Predator equipado con un procesador. Me va a devolver una respuesta relacionada. Yo puedo incluso poner un stock y decirle en el prompt, devuélvele la respuesta en función al, a las computadoras o laptops que tengan mayor stock. ¿Entienden? Entonces, a la gente no le va a decir la mejor, le va a decir en función a lo que tiene el prompt, porque el prompt que tú pones es el llamado system va a tener más peso que lo que le dice la persona. De tal manera que tú estás centralizando la respuesta o orientándola a tu necesidad. Esa es la poderosa diferencia que nos da el RAG en todos los contextos. Aquí estamos viendo una arquitectura básica de lo que acabamos de conversar, en la cual tenemos una interfase de usuario, tenemos un microservicio desplegado en Cloud Run y GCP para que la gente pueda trabajar con Python. Tenemos una base de datos vectorial en una máquina virtual en Elasticsearch a la cual se conecta a través de una herramienta, como si fuera una herramienta.
Tenemos una base de datos PostgreSQL para el pointer de memoria. Tenemos una conexión a un modelo que este 4.1, como les indiqué. Y además tenemos una conexión a LangSmith. ¿Qué es LangSmith? LangSmith es un componente que tiene su capa free y su capa de pago, que va a permitirte hacer trazabilidad de los pasos que realiza por detrás de la gente, cuando realiza RAG, por ejemplo, y ver qué cosa recuperó, qué cosa respondió, qué cosa hizo, paso a paso. Eso te permite un debug, te permite, si un usuario se queja, revisar la trazabilidad, todo. Ahora, nosotros vamos a ver un poco de esto también en código para identificar cómo funciona, no todo es teoría. Además, le comentaré que este código completito está desplegado en mi repositorio para que ustedes puedan explicado paso a paso para que ustedes puedan desplegar su propio agente con esto. Muchos me preguntan, genial, voy a desplegar mi agente, voy a hacer mis pruebas, pero ¿cuánto me va a costar? Porque está alojado en la nube. Muy bien, vamos por partes. Una base de datos vectorial, eligiendo la máquina más pequeña, Small, te está costando $13 mensuales. La verdad, $13 mensuales. Una base de datos, Postgre, la más pequeña, si no son cuidadosos, esto sale una factura muy grande. Tiene que ser la más pequeña, te está costando $70 mensuales. El microservicio te cobra por segundo, por cada 200 milisegundos, o sea, te cobra por uso nada más, cada vez que lo usas. Digamos que alguien se conecta y te usa 5 segundos, te cobra los 5 segundos. Entonces, esto es a demanda. Aquí ya tenemos $72, redondeando $73 de costo. Y esto a demanda. Eso sería tu costo OPEX o tu costo operativo. Tu costo CAPEX o tu costo de desarrollo es si lo haces tú no te va a costar nada. Entonces es importante también dentro de tener la teoría, tener el análisis de costos y el código para usarlo. ¿De qué sirve todo? Antes de ir a ello, les traje unos ejemplos de agentes desarrollados por nuestros alumnos en la especialización. Estos agentes son muy interesantes. Usa todo lo que hemos conversado. Incluso aquí están los repositorios donde los han desplegado. Este es un ejemplo en el cual un agente usa múltiples herramientas según lo que el usuario le pida. Solo usa tus herramientas, de diferentes para Amazon, LinkedIn, entonces puede responderte en función de cada uno. Aquí vemos la opción de cómo puedes aprovechar, ponerle muchas herramientas. Sin embargo, puntualmente siempre indico, un agente bien hecho es aquel agente que está altamente especializado. Si el agente no está especializado y es ambivalente o ambigua, la herramienta puede confundirse. Él lo desplegó en Cloud Run también, como solemos hacer en clase, y le hizo una interfaz en Gradio. Tenemos otro alumno que hizo un agente de análisis de inversiones, donde usó herramientas de APIs, una para traer el portafolio, otro para usar una API Tigo para extraer la información de finanzas, otra para hacer una investigación a través de New Search y para enviarse por correo electrónico el análisis final de inversión que hizo todas estas herramientas. Y aquí un prompt que le dice qué pasos tomar y qué hacer. Identifique cuál es el flujo a realizar. Esto lo hizo primero lo hizo Héctor Cárdenas, el segundo Juan Montriul. Tenemos un agente educativo que lo hizo Evelyn Vega, el cual permite a los alumnos generar preguntas y respuestas en quechua español para ayudarlos a aprender el quechua, usando herramientas de generar el problema, evaluar la respuesta y explicar la solución. También tengo su repositorio. Otro alumno hizo algo mucho más complejo. Este alumno ya no creó un agente, creó varios agentes. Y ya tomó un agente supervisor, que es un tipo de agente diferenciado, para que orqueste y te permite elegir un programa de posgrado según que analiza primero, el primer agente toma una herramienta que se conecta para ver la tendencia. Luego otro agente va a la base de datos donde se encuentran todos los posgrados actuales y toma los dos datos y hay un tercer agente que evalúa en función a estos dos datos la respuesta
respuesta que va a generar, de tal manera que ya no hablamos de un agente con 10 11 herramientas, hablamos de tres agentes especializados y un agente supervisor que dirige. Ya, antes de preguntas todavía no. Vamos a ver acá, como les mencioné, el código, porque la teoría no es suficiente. Vamos a entender un poquito. Para poder usar lo que hemos visto, y este es un collab, no necesitan un ir e instalarse nada. Con collab es suficiente para que aprendan cómo utilizar todo esto. Primero, tienen que instalar LangChain OpenAI, LangChain Core, LangGraph, LangChain Community, esto de acá para conectarse a su base de datos vectorial, LangGraph Checkpoint para poder utilizar la memoria y LangChain Elasticsearch para poder hacer una cadena, ¿qué dice? Para poder conectarse a RAG. Entonces, ustedes ejecutan esto, va a poner a instalar. Mientras instala, nosotros vamos a jalar aquí, al menos en clase yo lo hago así. Vamos a jalar aquí, nuestros secretos. ¿Cuáles son nuestros secretos? Estos tres. Instalando, y ahora vamos a llamar a estos tres archivos para obtener la API de OpenAI y ponerle una variable global, para extender la URI de nuestro Postgres, para la memoria y para conectarnos a RAG y obtener la clave. Hacemos la importación de las librerías, tanto las librerías Core como las librerías Community y la librería para OpenAI. Esperamos que importe. Aquí nos conectamos a la base de datos. Imaginen, bueno, creo que apagué la base. Vamos a probar porque no me acuerdo si apagué la base de datos vectorial. Pero aquí, ¿qué hace? Se conecta a la IP de la base de datos, usa el usuario, la clave que hemos sacado de acá y aquí el index. Para nosotros el index no es la forma como de decir la base de datos específica dentro del motor de base de datos. Usamos el modelo de embedding de OpenAI para poder hacer la comparación y luego lo transformamos en una herramienta. Como herramienta, le llamamos búsqueda de productos y decimos consulta la información de computadoras y artículos de cómputo. Esa va a ser la herramienta. A ver si está levantado. Listo. Acá nos dice que esta función está en beta y podría cambiar el futuro. Mientras no le diga que está en desfase, no hay problema. Aquí bueno, acá utilizamos la librería para conectarnos a la base de datos que va a hacer con la cual nosotros guardemos la memoria, el pointer. Y aquí usamos el último modelo que permite la creación de agentes, que es READ. Esta parte no lo ejecuten porque esta parte solo es la primera vez, porque te permite que una vez que tú configuras tu base de datos vectorial, automáticamente, perdón, tu base de datos de memoria, automáticamente esto va a crear las tablas para la memoria en el esquema público. Tú tienes que ir a tu base de datos de Flow SQL, crear las tablas, no, esto lo va a crear automáticamente. En el caso de la base de datos vectorial, he subido un archivo CSV. Nos vamos de aquí y aquí ¿qué hacemos? Nos conectamos a la base de datos para la memoria, usamos el modelo específico, le damos reglas. Es un asistente gentil, utiliza únicamente las herramientas disponibles. Si no cuentas con una herramienta para resolver, infórmalo claramente. Tu objetivo es guiar al cliente de forma amigable, breve, conversacional, como si fueran amigos expertos en tecnología. Le da los pasos, saluda, pregunta, confirma, método de pago, cierra la compra, para transferencia el número de cuenta, pago en tienda, estilo. Este es un prompt, por ejemplo, este es un runnable. Acá tenemos esto, otro runnable. Este que hemos hecho como el Open es otro runnable. Todos se agrupan mediante el agente que va a hacer otro runnable que agrupa runnables.
Aquí tenemos el Click Pointer también, que es otro Runeable, que lo hemos inicializado acá. Y aquí tenemos una memoria. Por ejemplo, vamos a ponerle, y le ponemos, hola, hola, bienvenido. ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Estás buscando laptop, una PC, escritorio, algún accesorio o aún no tienes claro lo que necesites? Si gustas, puedo recomendarte algunas opciones populares para empezar. Quiero una laptop. Acá me dice que está por detrás. Me dice que va a la herramienta laptop. Miren, va a la herramienta búsqueda de producto, perdón. Manda el laptop, hace una búsqueda a través de la base de datos vectorial, encuentra todos los productos que tengan relacionado al laptop y me devuelve en lenguaje natural. Genial, una laptop siempre es una excelente opción. Y me da todas las laptops que tiene. Yo le digo, quiero quiero este de acá, la ponerá. Perfecta elección. Ya. ¿Prefieres que, ya, acá me dice, ¿ok? ¿Prefieres que la recojas en tienda o quieres que la enviemos a domicilio? Recuerda que la entrega a domicilio es gratis porque la compra supera los 500 soles. Eso le puse acá en las reglas. Quiero ir a recoger a tienda. Yo no puedo agregar más productos, lo va a recordar. Quiero recoger tienda. Listo, vamos a resolver tu team para recoger en tienda. ¿Prefieres pagar en efectivo o por transferencia? Además, necesito tu nombre y apellido para generar tu código pedido. Con esto tendrás todo listo para recoger tu auto sin problemas. ¿Dónde está eso? Aquí. Mm, Quiero pagar en tienda. Mi nombre es Miguel Coachina. Listo, Miguel. Tu pedido es para Lenovo Team reservado en la tienda. El código de tu pedido es, aquí está, único. Solo acércate mencionando tu código y podrás pagar en efectivo o por transferencia en el local. ¿Quieres añadir algo más a tu compra o ya es todo por ahora? Gracias por la confianza. Nuestro bot, miren, ¿cuántas líneas? ¿Cuántas líneas? ¿Es complejo? No. ¿Es el futuro? Sí. Depende de ustedes empezar porque esto es algo súper básico. De aquí se construyen grandes cosas. Porque los runables son solamente piezas que ustedes van a encajar hasta construir soluciones profesionales, robustas y de gran tamaño. Entonces, ahora sí, Qué bueno, Miguel, qué fácil que lo mostraste, Miguel. La verdad que es genial. Mira, justo nosotros acá en la universidad ujú, estamos viendo de poner, esto no lo sabe casi nadie porque es algo que estamos viendo hace muy poquitito, pero de ver de tener un robot, ¿sí? Que va a estar atendiendo y haciendo café. Y ujú, justamente queremos que ese robot pueda interactuar y hablar. Y bueno, algo que cuando estabas explicando me venía mucho a la mente era, bueno, que mi intención es que el robot recuerde, ¿no? Y acá hablas de un poco de la memoria a largo plazo. Recuerde si tiene una conversación con vos mientras está haciendo el ujú, café y que mañana volvés a tomar el café y está bueno que mantenga esa interacción, ¿no? Que sepa cómo te llama, al margen de que vos te vas a presentar, pero que sepa, bueno, quién es Miguel y que no te voy a preguntar ujú. dónde trabajás y qué haces y qué te gusta y que pueda mantener esa conversación a largo plazo. Así que nada, y qué fácil mostrás el cómo podemos hacer un chat utilizando un montón de herramientas y poder integrar los modelos del LM. Ahí vi que hay varias preguntas. A ver, podemos empezar por alguna de las que Ahí, Javier, veníamos. antes de las Sí, preguntas, casi se me olvida, para todos pueden utilizar el repositorio, como había mencionado, como camino de partida. Acá está todo lo que hemos visto, incluso para que lo desplieguen como microservicio, incluso para que tenga una interfase de usuario con login o sin Google, ya tiene una interfase de usuario visual a través de Vercel. Tienen toda la explicación y además también tenemos el video explicativo de cómo hacerlo.
Genial, buenísimo, Miguel. Ujú, Si quieren, en lugar de leer las preguntas, les ujú. propongo, como Miguel siguió explicando y la verdad que lo redondeó muy bien y con el código, la verdad que Miguel, excelente experiencia, explicaste algo tan complejo de manera tan simple. Si quieren, mejor en lugar de leer las preguntas, estaría bueno que levanten la mano y les damos la palabra para que puedan hablar. ¿Sí? Ahí tenemos, buenísimo, Rafael. Ahí, Rafael, te Alrededor. escuchamos. Bien, gracias. Nada, quería consultar si podían compartir el link de los repositorios estos de GitHub por algún lugar para poder accederlos directamente ahí, para jugar un poco con el código también. Perfecto, podemos después, Miguel, si me pasás el link, Ujú. nosotros el video este se va a subir al canal público directamente en YouTube, buscan Universidad de Palermo y durante estos días, no va a ser inmediato mañana, porque se edita, por ejemplo, el principio que perdimos algunos minutos, se edita el video y se sube al canal de YouTube. Así que ahí en el mismo canal podemos poner abajo en YouTube que podemos editar, podemos poner los datos de Miguel y el link al repositorio de Miguel. Ujú. Ahí igual mientras están en el estado de preguntas, les comparto esto para que lo vayan viendo ahí. Ah, Y fácilmente pueden agregarme y van a poder aprovechar todo lo que están reproduciendo. Pero un momentito. A ver si qué, falla. qué genio, Miguel. A ver, ya salió. Es el problema de. Ya está. Ahora vamos a y ahora eliminamos esto. ¿Para qué perder tiempo preocupándome? Ya está. Listo. Ahí pueden encontrarme y comparto todo el tiempo, todo esto, incluido los repositorios, mientras, para que ganen tiempo. Buenísimo, Miguel. Mil gracias por compartir tanto. Ahí, Oscar, te escuchamos. Perdón, Carlos. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Miguel, excelente la charla, buenísimo. Te quería hacer dos consultas. Primero, no me quedó claro cuál es la diferencia entre LangGraph y LangChain. Ujú, La siguiente pregunta es, el System Prompt que mostraste en la Jupyter Notebook, ¿lo ujú. escribiste from scratch o le pedís a un LLM tipo Cloud, ChatGPT, Grok, los que mencionaste, que te dé un baseline y vos después fine-tunás trabajando a partir de ese baseline que te dio? Porque vi que era bastante lo que escribiste, entonces o tenés mucha imaginación, básicamente eso. Muy bien. Primero, la diferencia entre LangChain y LangGraph es que LangChain, como vimos, trabaja a través, si bien trabaja a través de Runable, tiene una estructura programática de integración, sigue siendo programática normal. En cambio, LangGraph trabaja con nodos. Entonces, vamos a enfocarnos más en meter las herramientas y agentes en nodos para que mediante un workflow trabaje de manera dinámica, ya o una programación más orientada a grafos. No lo trabajo mucho de esa manera, es la siguiente generación, pero tiene una curva de aprendizaje un poco más elevada. Esa es la primera parte. Con Mm, respecto a la segunda parte de lo que decían las reglas, nosotros es algo que vemos siempre y es que primero debemos acercarnos a un negocio y preguntarle a él cuáles son sus reglas. Como todo caso, siempre el usuario me va a dar sus reglas de manera desordenada. Usamos un agente que nos permita ordenar y estructurar las reglas para transformarlos en un prompt. Porque de lo contrario, el usuario me dice, no, dile que haga esto, luego, no, pero verdad, me olvidaba. Entonces, todo ello lo hacemos así y no hay un fine tuning inicial, sino que todo el prompt se mantiene como system prompt para aprovecharlo y él utilice, el modelo lo utilice. Recordemos que para el modelo, el system prompt es como una orden de cabecera. Así el usuario le diga que haga otra cosa, no lo va a hacer. excelente, clarísimo, Miguel, muchas gracias. Ok. Y Hernán, te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, Miguel, felicitaciones. Me encantó la claridad con que transmitiste una solución que para vos parece ser muy sencilla. Bueno, para los que estamos quizás arrancando, parece compleja.
Yo te iba a hacer dos preguntas. La primera está relacionada a la arquitectura ahí que mostraste, cuando mencionaste y hacías un análisis de costeo sobre las herramientas y cuando hablabas de una base de datos de Postgre, según a mi entender es gratuita y hablabas de un costo, quería saber si te referías al costo del servidor donde estaba alojada. Y la segunda tiene que ver con el pronteo, que es una inquietud que tengo, porque vi que la manejaste en español y veo que la mayoría de hoy ya se animan y la manejan en español y quería preguntarte si ya los modelos están preparados como para trabajar directamente en español o es más eficiente trabajarlo en inglés y luego traducirlo. Buenas preguntas. Empezamos por la segunda, algo importante. Tu usuario que va a consumir tu modelo, ¿habla español o inglés? Si tú haces un prompt en inglés, existe una alta probabilidad de que el modelo te responda en inglés. No es eficiente porque hay una traducción de por medio, pero va a evitar que el modelo te responda en inglés. Por eso es lo que hace, porque muchos usan el hub que te da LangChain para poder guardar y reutilizar prompt predefinido. Pero me ha pasado que cuando usas eso, al final a veces responde en inglés. Y si mi usuario habla español, no tiene sentido poner el prompt en inglés, porque corro ese riesgo. Bien. Con respecto a la segunda pregunta, como todos sabemos, si vamos a explicar un MVP o un mini proyecto, no tiene mucho sentido ponerlo en localhost. Entonces, mis soluciones que planteo en esta arquitectura están sobre GCP y al ser un servicio en nube tiene un costo. A eso me refería con el costo OPEX. Ah, perfecto. Clarísimo. Muchísimas gracias. Hola Lucas, no te escuchamos Lucas. Bueno, ahí se me escucha. Bueno, primero que nada, Miguel y Javier, muchas gracias por la clase de hoy, la verdad que estuvo buenísima. Y la pregunta que yo tengo para Miguel es si recomienda algún curso en particular para hacer sobre el Unchained. No sé si alguna plataforma en particular. O algo. Ahí, ahí no sé si puedo hacer cherry. Sí, sí, Eh, podés comentar, Miguel, ¿eh? ya. Lo que pasa es que nosotros en la Universidad Ricardo Palma, Sí, yo dicto la especialización de inteligencia artificial generativa, la cual la malla yo la he diseñado. Y ya me he diseñado la malla partiendo en que, como vieron, lo que presenté, lo que nuestros alumnos hacen. Entonces, esa es la capacidad con la que los alumnos entraron sin conocer nada, nada del tema y actualmente están en la mitad porque dura 11 semanas y como vieron, ya están haciendo agentes, incluso multiagentes. Por tanto, nosotros ofrecemos esa malla, está preparada, empieza con lo más básico, NLP, para entender, porque desde ahí parte todo y va avanzando a través de las cadenas, los agentes, RAG avanzado y termina en donde ya hablamos sobre diferentes herramientas para usar imágenes, audio. Entonces, al menos eso. Pero si quieres comenzar con algo gratuito, también recomiendo, puedes entrar a la misma página de LangChain y te ofrece LangChain Academy 2 cursos gratuitos con todo el material. bueno, buenísimo. Y después también te quería preguntar, ¿qué opinás de N8N como para hacer un MVP? O si crees que es necesario quizás directamente hacerlo en Launching. Yo hice una comparación, hice una solución en ambos para ver el tiempo. Me tomó lo mismo hacerlo en ambos. Me tomó lo mismo, pero cuando tú quieres una solución robusta, más grande, quieres que sea desacoplada, porque todo tiene que ser microservicios independientes. El riesgo de N8N a veces es tenerlo todo en un solo sitio. Entonces, yo digo, si eres una empresa pequeña y no tienes equipo de desarrollo, va a costar tener a un ingeniero que se ponga a desarrollar, N8N es para ti. No, no es una competencia N8N y LangChain, no es una competencia no code con code, sino que existen diversos casos en donde uno se aplica u otro, ¿entienden? Entonces hay que identificar eso. Bueno, buenísimo, Miguel, muchas gracias. Hola Kevin, bueno, te escuchamos Kevin.
Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ¿Cómo Kevin. va? Muchas gracias por la charla. La verdad que los felicito, Miguel y Javi. Excelente, excelente la explicación. Yo lo que quería consultar es que a veces para hacer un simple RAG se invierte mucho tiempo en lo que es las técnicas de chunking, justamente de indexado, técnicas de embedding, qué base vectorial utilizar, qué longitud de vector, qué precisión, etcétera, etcétera. Y es un tiempo realmente que se invierte muy largo y vi acá en la presentación que esto se pasó como bastante por encima y mi consulta es, ¿a dónde se está orientando la industria? ¿Para qué lado va? Si esta fase de low code se va a pasar más por encima o cuál es la tendencia. Más que nada esa es la pregunta. Has dicho algo muy, muy real. Ahorita el RAG es casi como un arte entre identificar los documentos que vas a cargar, qué vas a splitear, qué tamaño vas a hacer el chan del spliteo y además de ello, qué modelo usar para el embedding, la vectorización. Hay un montón ahorita. Y además, finalmente, qué base de datos vectoriales, la mejor Qdran, Elasticsearch que yo utilizo también, Pivot. Entonces, sí, sinceramente, y no solo eso. Ahorita hay un montón de formas. Tenemos RAG con height. Tenemos RAG híbrido. Tenemos, o sea, hay muchas formas. Como estamos prácticamente en el state of art, las empresas están, al menos ahora, trabajando con el RAG básico y con height y avanzando también al RAG ranking. Pero es un tema que está avanzando. No te podría decir que ahorita ya tenemos una solución universal. Estamos directamente en prueba y error. Sale un paper, chévere, hay que ver qué tal funciona. Sale otro, pero las empresas ahorita están con el RAS clásico, ¿por qué? Porque ninguna empresa se arriesga a hacer prueba de cosas que son demasiada early adopter. ¿Me entienden? Entonces, sí, es un tiempo especial dependiendo del tipo de documento y es un proceso. Por eso lo que también dentro al menos de la especialización, llevo dos módulos de eso, porque es bastante tedioso. Ok, ok, muchas gracias. Excelente. Gracias, Kevin. A Matías, te escuchamos, Matías. Buenas, ¿cómo andamos? Perdón, estuve medio molesto ahí con las preguntas en el chat. No, Mi consulta principal sería, ¿cuál es la analogía que hay con respecto al uso del MCP, este Model Context Protocol que sacó Anthropic, a los cuales se Mm, han unido algunas empresas nuevas, con respecto a ujú. LangChain, o si son complementarios y demás? Todos estos protocolos de comunicación, siendo bastante nuevos, ya se están implementando y es complementario. Todo esto con estos complementos es que están buscando. Así como el MCP es básicamente un hub unificado, el A2A que lanzó Google es otra forma de ajustar eso. Todo ello está buscando generar estándares, porque no tenemos estándares. Como les digo, sale un paper, ya vamos a probar. Sale otro paper, estamos en ese plan. Un amigo me dijo algo muy cierto, me dijo, yo no quiero entrar a la inteligencia artificial generativa porque demanda mucho tiempo, cada rato sale algo nuevo y tengo que estar aprendiéndolo. Y eso es algo muy gracioso, pero es cierto ahorita. Entonces, si bien la industria está paulatinamente aplicando, todo se está complementando, al menos hasta que identifiquemos qué soluciones son las mejores. Al menos esa es desde mi perspectiva. Bien, y aprovecho, perdón, para hacerte una consulta más que te había Mm. dicho antes. No termino de entender muy bien cuál es la ventaja en cuanto a ahorro quizás monetario de hacer, por ejemplo, un rack con respecto a ir directamente a darle un contexto mucho más grande al LLM, perdón. Digamos, vos cuando haces un rack y le estás brindando una base vectorial, ¿estás ahorrando tokens o no se ahorra porque se van por otro lado, digamos? Ya, es una pregunta interesante, te explico. Lo que sucede es que cuando tú haces una consulta a una base de datos vectorial, solamente va a extraer una cantidad de información limitada. ¿Qué significa? Mira, tú tienes un párrafo grande, una hoja de párrafo, que tiene 50 oraciones. Si yo lo haría por prompt, cada vez que alguien pregunta, yo tendría que mandar las 50 oraciones al LM. Pero
La gente que pregunta, pregunta información que está en una o dos oraciones. Cuando el RAG, ¿qué hace? Va a comparar tu pregunta y va a traer solo esas dos oraciones y las va a enviar. Ya no me va a enviar toda la hoja del libro, solo las dos oraciones. El costo, ¿cuántas palabras hay en una oración? 10 palabras. Vas a mandar 20 palabras en lugar de todo el fragmento que puede haber más de 200 palabras. Esa es la principal diferencia de costo. Bien, muchas gracias. David, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Miguel, te quería hacer una pregunta eh, con respecto a levantar este proyecto en local. Sé que Ujú. parece una locura, pero dispongo de una placa de video y bueno, Mm. tenía pensado ver la forma de desplegarlo completo en local, al menos para hacer pruebas. Ya, pero al decirme local, cuando tú me hablas de lo que acabamos de ver, no necesitas una placa de video. La placa de video la necesitas cuando, por ejemplo, también ahí para, en mi repositorio tú puedes encontrar cómo puedes descargar Gema e implementarlo en local. Gemini es el modelo cloud y Gema es el modelo en local. Igual Sí, que estoy hay utilizando, perdón, ¿cuál? estoy utilizando Oyama, O llama, ¿correcto? exacto. Entonces, Y dime. no, no, y me interesaba saber cómo podría desplegarlo, digamos, en local. Claro, o sea, en el caso que yo te menciono, llama de Meta o Gema, tú lo descargas como un modelo. Entonces aprovechas la capacidad de tu máquina o tu memoria de video para el procesamiento interno del modelo. A partir de ahí es utilizarlo como si fuera un servicio. Entonces, esa es la manera en que trabajas. Sin embargo, tienes que tener claro que a una tarjeta gráfica, ya había las que acaban en 90, creo que son las más eficientes, sufre. Aún sufre. Una 50, una 60 no funciona, prácticamente se arde la máquina. Una 90 sufre. No sé qué extensión de tarjetas tengas tú, pero al menos si quieres probar en local, podrías probar con esos modelos, los más pequeñitos que tiene Gemini, para ver qué tan bien se devuelve con poca cantidad de parámetros. Perfecto. Muchas gracias. Facundo, te escuchamos. Buenas tardes, Miguel y Javier, ¿cómo andan? Bueno, en primer lugar, agradecerles por la clase, la verdad que estuvo excelente y me resolvió. Bueno, mi pregunta era más un tema de la parte de los costos, de una duda. Yo a veces pienso en cómo implementar todo esto de negocio, ¿no? Entonces, mi pregunta sería más o menos para implementar un agente de inteligencia artificial para, por ejemplo, una pyme mediana o chica acá en Argentina, ¿cuánto se estima que podría salir el costo operativo de hacerlo? Por supuesto, va a depender de los servicios que uno contrate, dependiendo de la base de datos y demás, todo ese flujo que mostraste. Este, y a su vez te hago una segunda pregunta encadenada, que sería, ¿qué servicios recomendabas vos para desplegar un agente de inteligencia artificial o qué base de datos contratar? Bueno, ¿cuál sería tu perspectiva? Ya, bueno, yo soy corazoncito GCP, entonces vas a ver que todo lo despliego yo en GCP. Yo suelo recomendar GCP, por eso la arquitectura que les mostré se basaba en GCP. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo desplegué un Cloud Run, una base de datos PostgreSQL y un Elasticsearch. Como les había mencionado, al menos con 50 usuarios inicialmente, acá se gastan $72 más. Ponle $100 mensuales, pero eso puede variar en función al número de usuarios. Y además, sin contar los tokens, también varía en función al número de usuarios y varía en ¿cómo se dice? El tipo de trabajo que le vas a dar, porque es muy distinto darle para un caso de preguntas y respuestas, o sea, un QA que Elasticsearch tome todas las preguntas y respuestas y le responden en función a eso, unas preguntas frecuentes, algo así, o en el caso que tú veas productos y que saquen los productos,
varía en cada uno la cantidad de toques que vas sacando. Y además, cuánto tiempo vas a guardar la conversación también. Entonces, esa parte es muy variable con respecto a los tokens, pero al menos en infra puedes comenzar con $72 acá, mensuales, que van a ir subiendo de acuerdo a la demanda. Excelente, clarísimo, Miguel. Muchísimas gracias. Bueno, ahí Agustín. Agustín, te escuchamos. Agustín, no estás muteado, pero no te escuchamos. Ah, o sea, estás desmuteado, pero ahí aparece otro. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí te escuchamos. Ahí. Ah, vamos. Nada, primero que nada, agradecerles. Muy interesante y muy claro todo lo que explicó Miguel. Y mi pregunta era, suponiendo que uno cuenta con la infraestructura necesaria o que pudiera llegar a contar, ¿cuáles son los requisitos? O qué necesitaríamos en caso de no querer tercerizarlo? Bueno, puedes traer un modelo, primero empezar por uno pequeño, como mencioné, puede ser Gema o puede ser Llama, y desplegarlo con Python. Una vez que lo tienes desplegado, digamos, como servicio, como API de servicio, tendrías que construir toda la solución que apunte a ese servicio desplegado específicamente para utilizarlo como modelo fundacional. Los clásicos son esos dos. Hay más, hay Mistral, hay muchos más, pero tratas de empezar por uno pequeño y ve usando uno más grande de acuerdo a qué tanta sea la capacidad. O sea, al decir grande me refiero al número de parámetros, la capacidad de tu infraestructura, porque puede correr algún modelo, pones uno mediano ya, puede correr, pero si tienes muchos usuarios, el modelo como que me va a empezar a padecer, ¿entienden? Entonces es una evaluación de por medio y bueno, aparte de eso, de la tarjeta, suficiente con eso y el servicio de Python. Claro. No, en realidad el tamaño de la infraestructura no sería un problema. Creo que, o sea, que serviría. Estoy intentando medio a tientas desarrollar un asistente para un organismo del Estado. Eh, Estoy consumiendo GPT-4 Mini, o sea, como LLM. Ujú. Eh, y después, bueno, tengo una base de datos vectorizada desplegada de Quadrant. Pero me resonó mucho esto que decías, que eh, vos si llamás a un electricista no va a cortar el cable con los dientes, va a tener un alicate y me parece que o sea, son esas herramientas las que le faltan a este asistente. Por eso quería saber qué me podía llegar a recomendar para que pueda procesar bien esos vectores. Es que ahí la herramienta justamente es la funcionalidad que tú le das. La funcionalidad específica está dentro de una API o fuera, tú le das una funcionalidad específica y en el prompt, por un lado en el prompt, decirle más o menos de qué trata, pero en la herramienta, como vieron en el código que mostré, en la herramienta yo le digo, qué es lo que hace esta herramienta para que cuando la gente llegue, sepa exactamente para qué sirve. Eso es uno, y también quería mostrarte, mira, levantar un modelo, por ejemplo aquí, con el apoyo de Hugging Face, ¿qué se hace? Te logueas en Hugging Face, eliges el modelo, en este caso Gema, y ya no te estoy descargando acá todo el modelo, mira la cantidad de gigas. Descarga todo el modelo, entre comillas el local, porque estoy en Colab, pero funciona. Y luego le hago una pregunta. Entonces, este modelo no está usando nada en la nube, o sea, no está viéndose hasta ninguna API ni nada, está descargando el modelo aquí y lo está ejecutando aquí, en unas cuantas líneas también. Tanto Llama como Gema son similares y haces esto para que sea en formato de API y entonces te va a responder y vas a poder utilizar la infraestructura con tu tarjeta de video. Perfecto, muchas gracias.
David. Hola, David. Hola, perdón. ¿Se me escucha ahí? Sí, perfecto. Bien. No, decía que justamente mi pregunta iba por ese lado. No me quedó muy claro a qué apuntabas con herramientas, Miguel, Mm, puntualmente. ya. Déjenme les muestro un código un poco para aterrizar herramientas, ¿ya? Me parece siempre que es importante. Hemos visto solamente RAS como herramienta, pero de repente eso no es suficiente. Entonces, por eso lo que... un momento, lo tengo. Miren, aquí hay dos herramientas muy sencillas. Básicamente una herramienta es una función en Python que hace algo aquí. Aquí le doy una función que suma y otra función que multiplica. Simplemente aquí pongo en el texto qué hace esta función. Y esto se llama decorador. Esto permite transformarlo también esta función de Python en una herramienta. Entonces, lo agrego todo a un toolkit como les había anticipado. Y luego la gente, le digo que es una calculadora, usa tus herramientas. Él va a poder sumar y multiplicar. Él va a usar sus herramientas para poder sumar y multiplicar porque tiene la capacidad, yo le he dado, de que haga eso. Estas son herramientas. Entonces, una herramienta puede ser una función en Python, puede llamar una función en Python que haga un cálculo, que llame una API, que conecte una base de datos. Ah, ¿Entendemos? sí, ahora sí. Muy bien. Muchas Sí, está gracias. bien. Perfecto, me gusta poder ayudar. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Eh, Antes que nada, mil gracias por todo tu tiempo, por toda la explicación, por todo lo que nos compartiste hoy. Además, bueno, nos compartís también el repositorio y un montón de cosas que podemos seguir viendo. Nos encantaría tenerte en alguna otra clase abierta más. No van a terminar estas clases abiertas. Ujú. Creo que algo que nos mostraste mucho es la simplicidad con lo que podemos diseñar y armar agentes y todo el trabajo que hacen también en tu universidad, con todos los ejemplos de los que van haciendo los diferentes estudiantes, es decir, sin conocer de IA generativa y todo lo que pueden crear. La verdad que gracias por compartirnos todo eso. Y algo que me quedo mucho con todo lo que nos mostraste es los desarrolladores y el desarrollo de software hacia dónde está migrando, ¿no es cierto? Hoy se escucha mucho de que todos nos vamos a quedar sin trabajo, inclusive los programadores y los desarrolladores y los ingenieros en software. Y claramente lo que nos mostraste es todo el mundo que tenemos por empezar a recorrer, ¿no es cierto? Es decir, hacia dónde está el mañana, y lo dijiste en una frase, esto es el mañana, en realidad es el presente y hacia dónde está yendo todo el mañana. Así que me encanta todas las cosas que podemos desarrollar y que podemos construir con la inteligencia artificial generativa. No como una herramienta de las cosas que ya no vamos a estar haciendo como informáticos, sino como una herramienta de todas las cosas que podemos hacer y la verdad que eh, anima mucho todo lo que nos mostraste hoy, Miguel. Así que mil gracias por tu tiempo, como mencioné, y esperamos que volver a verte pronto. Muchísimas gracias por la invitación. Yo muy contento de poder colaborar y acompañarlos. Y como dices tú no te vas a enfrentar a la inteligencia artificial generativa como una competencia, sino te vas a enfrentar a aquellos que la manejen como un equipo de desarrolladores. Prácticamente un montón de agentes los van a acompañar. Entonces ahora te toca a ti aprender y seguir ese mismo camino. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a todos por quedarse hasta estas horas. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima clase abierta.